Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Eva Terán, una amiga de muchos años atrás, con una trayectoria muy importante. En unos momentos más, la conversación con ella. Antes, recordarles, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos imacpodcast@gmail.com o basudevabram@gmail.com. Y bueno, también que estén pendientes de nuestros estrenos, que del futuro no me acuerdo se estrena los lunes en punto de las 10 de la mañana. Pasajero temporal de mi compañero Oscar González los martes a las 10 de la mañana. Y en el acto de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara los viernes en punto de las 10 de la mañana. Vamos ahora a nuestra primer sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Muy bien, el día de hoy les quiero compartir que exploren, que indaguen, que busquen un disco de una agrupación mexicana que en su momento a mí me causó mucha sorpresa. Ellos publican su primer disco en el año de 1983. Lo publican de una manera completamente independiente. Ellos producen, ellos graban, ellos maquilan, incluso sale bajo un sello, digamos, eh, creado por ellos mismos. Y me refiero a The High Fidelity Orchestra. The High Fidelity Orchestra, un grupo que surgió, como les digo, a principios de la década de los 80s, inscribiéndose en todo esto que de una manera un poco tardía surgió del rock progresivo en México. Aunque hubo a finales de los 70s grupos como Decibel que pudieron grabar su disco por ahí del 78-79, en realidad hasta los 80s fue cuando los grupos de rock progresivo mexicano tuvieron la oportunidad de empezar a dejar plasmado su trabajo en grabaciones profesionales, como el caso de Chapmol, como el caso de Delirium Tremens, como el caso de Novalis Factum. Hay pues grabaciones y documentos de todas estas agrupaciones, y The High Fidelity Orchestra formó parte como de, como de ese movimiento de rock progresivo que estaba surgiendo a principios de los 80s. Sin embargo, creo yo que la calidad de la propuesta de High Fidelity Orchestra se distingue. Es un cuarteto liderado por Jesús Gutiérrez, Jesús González, perdón, que era el que componía todo y el que pues capitaneaba, digamos, la dirección musical del grupo. Es un grupo que interpreta música instrumental, música propia, por supuesto, y que tiene como influencias de grupos que no son tan fáciles digamos, de asimilar esas influencias. Yo le escucho influencias del King Crimson, de la última etapa de los 70s. Le escucho también influencia de King Crimson de la década de los 80s, y también se oyen experimentos y cuestiones de lo que se llamó rock en oposición, que eran estos grupos que funcionaban más bien como grupos de cámara, como ensambles de cámara, como Universero, Henry Cole, Art Beers. La grabación a mí me parece que para su tiempo y para su momento está muy aceptable, y la propuesta se me hace muy interesante porque aparte de estas influencias que les comento, también se deja notar y se deja escuchar una influencia que tiene que ver con los compases de la música mexicana y con algunas como estructuras armónicas de la música tradicional mexicana. Entonces, bueno, aparte les quiero comentar que yo obtuve este disco, lo adquirí en aquellos años. Este es el disco de The High Fidelity Orchestra. Eh, en, Incluso traía un librito en donde venían las fotos de cómo grabaron, etcétera. Y quién sabe dónde quedó ese librito, pero con un esfuerzo independiente lograron un producto de muy buena calidad. El disco creo que es difícil encontrarlo. Ha habido, yo creo que por ahí ha habido reediciones en CD, pero creo que no está en Spotify, pero puede ser que lo encuentren en YouTube. Entonces busquen este disco de High Fidelity Orchestra, un trabajo de un grupo mexicano que me parece muy rescatable y que me parece muy interesante que lo conozcan. Esta es la recomendación de esta nuestra sección El que parte y comparte.
Ahora vamos a pasar a nuestra entrevista con la doctora Eva Terán, una mujer pues con una trayectoria llena de logros, con una trayectoria llena de investigación, de estudios, de búsqueda en todos los sentidos, eh, en los que se pueda tener búsquedas para encontrar soluciones, para encontrar, incluso para encontrarse a sí mismo. Eva nos habla de muchas de estas búsquedas, de muchas de estas luchas internas, luchas externas. Ella es una activista muy dedicada durante muchos años, feminista, y una gran promotora cultural. Ella fue directora del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura hace unos años, y sus propuestas, algunas de sus propuestas, algunas de las cosas que ella implementó en el instituto aún continúan, pues se les ha dado continuidad. Entonces la charla resulta muy interesante y yo espero que la disfruten igual que yo la disfruté en su momento. Entonces vámonos a nuestra sección de La memoria es más antigua, con esta charla que tuvimos con la doctora Eva Terán Fuentes. Adelante. Muy bien, pues estamos ya con nuestra invitada del día de hoy, de nuestro podcast del futuro, no me acuerdo, en esta sección que se llama La memoria es más antigua. Eva Terán, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, muchas gracias por invitarme a esta nueva tecnología que yo no conozco y pues adelante. Que está padre, porque yo siento que hay que aprovechar este tipo de tecnología para hacer este tipo de cosas, que antes era como muy complicado tener acceso a este tipo de cosas, pero ya están al alcance de la mano. Eva, yo no recuerdo bien desde cuándo te conozco. O sea, ¿desde cuándo nos tratamos? No me acuerdo si conocí primero a Víctor o te conocí primero a ti. Pero sí recuerdo, yo iba a recoger a mi hermana al ferial porque ella bailaba ballet en el ferial. Y yo recuerdo que los ubicaba juntos a ti, a Mariana y a Víctor. Los veía por ahí juntos en el Palacio de Gobierno, cuando el ferial era en el Palacio de Gobierno. Después ya no ubico bien dónde nos conocimos, pero bueno, el podcast que hago tiene que ver con la música, y a ti y a Víctor los conocí por la música y por la cultura. Este, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo inicias tu trayectoria? Que es una trayectoria como muy diversa. Te has enfocado en muchos diferentes temas, pero sí recuerdo que tenías tú mucho interés y afición por la música y que esto creo que venía de familia, porque si mal no recuerdo, tu hermano toca piano, Mariana pues también canta. Creo que ahí nada más Boris es la que no le ha entrado mucho a la música, pero de seguro la disfruta. ¿Cómo empieza tu afición, tu interés por la música especialmente y después por como toda la actividad cultural en la que luego te has desenvuelto? Muy bien, bueno, pues esto viene desde la niñez, sobre todo de la familia materna. Mi abuelo era un hombre que estaba muy metido en los ambientes culturales de la Ciudad de México. Nuestra familia es de allá. Y mi abuelo, por ejemplo, organizaba ferias de libro, organizaba eventos para su colonia, que era la colonia Portales, y se incorporó a un grupo de como artistas intelectuales allá de México, y eso vino como a influir en mi mamá. Bueno, además él era un fotógrafo aficionado, pero sacaba muy bonitas fotografías, sobre todo paisajistas. Entonces mi mamá se viene a nutrir de estos ambientes artístico-culturales que vivía en su casa. Ajá. Y ella pues tocaba el piano, en algún momento pintó, y también hizo un poco de baile cuando era muy chica. Entonces, bueno, con ese bagaje, nosotros, bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero después nos fuimos a Torreón
Y en Torreón pues no había mayor actividad cultural en ese entonces, estoy hablando de la década de los 60s. Y Ajá. pues no, nada más encontró una maestra de piano, muy buena por cierto, y nos metió justamente a clases de piano a Mariana, a Héctor y a mí. Y de ahí Ok. pues estudiamos, realmente los que tocan más, yo me alejé del piano, pero sobre todo Héctor, mi hermano que vive en Querétaro ahora, él le siguió y Mariana un poco también. Pero ahí duramos 9 años y cuando llegamos aquí a Aguascalientes, en el 74 fue eso, pues nos encontramos con una vida cultural muy, muy rica, ¿no? Fue una Sí. década especialmente productiva, los feriales, como tú dices, pues estaban en su apogeo, aunque todavía estaban en Palacio de Gobierno. Y la Casa de la Cultura, pues era una casa de cultura muy viva. Yo la recuerdo con mucha nostalgia porque era un sitio en el cual pues había interculturalidad, porque bien podías platicar con una bailarina, con un guitarrista, en fin. Entonces ese ambiente, pues a mí me marcó muchísimo. Además de que yo entré a clases de guitarra y pues fui muy mala alumna, la verdad. Pero todo eso a mí me ayudó a tener una perspectiva como de la importancia del arte y de la cultura en general. Ahí me marcó, y bueno, a la par de que nosotros íbamos a la Casa de la Cultura, mi papá y mi mamá se hicieron muy amigos de personas que tienen que ver con el ámbito cultural aquí en Aguascalientes. Claro. Fueron muy amigos, muy, muy amigos del Chato Juárez y de su esposa, de Jorge Claro. Galván y de su esposa, de Stalwart incluso, que ya llegó un poco después, y así Sí. como personajes importantes dentro del quehacer cultural aquí en Aguascalientes. Y mi mamá hacía unas fiestas, porque era iniciativa de ella, que en verdad personas como, ¿quién te puedo decir? El Güero Juárez o Salvador Camacho, pues todavía las refieren, ¿no? En tiempos posteriores, de lo rico que eran esas fiestas donde había música, había conversación, había poesía, etcétera, etcétera. Entonces, ya entrados en este ambiente, yo estudio sociología. Bueno, no, antes, en la preparatoria, yo siempre me llevaba mi guitarrita para cantar, cosa y media. En ese tiempo, pues éramos edades, ya sabrás. Mocedades, claro. Mocedades, Sí, mocedades. cómo no. Y ahí, no sé por qué, ya no me acuerdo, eso sí, me buscó Oscar Malo, no sé si lo conozcas, de los hermanos Sí, Malo. cómo no, cómo no. Ok, me busca Oscar para que yo me integre a un grupo que se llamó Canec. Canec Ajá. fue un grupo de música latinoamericana. Entiendo que él había hecho un recorrido por algunos países de América Latina y traía pues toda la inspiración de la música andina y demás, ¿no? Entonces hacemos este grupo, pues éramos varios de la preparatoria, pero pues tú seguro conoces a Rafael de la Rosa, por ejemplo. Él ¿Cómo estaba ahí no? en ese grupo y su hermana. Bueno, yo era de las cantantes junto con su hermana. No me queda muy claro, pero platicando con otra amiga que ha estado metida en estos temas, me dice que es el primer grupo de música latinoamericana que existió en Aguascalientes. Yo no me atrevería a afirmarlo, pero lo que sí es que seguramente es de los primeros grupos de música latinoamericana. Eso fue Claro. en tiempos de preparatoria, ¿no? A Luego ver, ya, a ver, espérate. adelante. Vas muy rápido. Es que Ok. todo esto que me estás platicando de los años 70, yo, yo lo, yo era como un testigo, estaba chavillo, pero yo lo veía, y me llamaba mucho la atención. Este ambiente de la Casa de la Cultura que mencionas era increíble. O sea, había una cantidad de gente ahí estudiando diferentes ramas de las artes.
Bueno, eso se ha perdido. No sé si para bien o para mal, no sé si con toda la infraestructura que tiene el Instituto Cultural ahora se esté cubriendo, pero siento que no tenía por qué haberse perdido esa ebullición en el centro de la ciudad, de un edificio tan bonito como la Casa de la Cultura y tan activo en aquellos años. Como bien dices, había teatro, había danza. Mi hermana le tocó estudiar danza ahí, clases de música de todo tipo, talleres libres y no tan libres. Había una actividad increíble y qué interesante lo que dices, que te tocó pues convivir con la gente que empujaba pues ese movimiento que era el Chato Juárez, el maestro Galván, que fueron, siento yo, quienes impulsaron y le dieron como mucha vida a esa vida, a esa ambiente cultural que se dio en Aguascalientes. Ahora mencionas al maestro Oscar Malo, que también es otro impulsor, pues muy importante, porque en otros programas como hemos hablado de rock y resulta que el maestro Malo también impulsó algunos de los primeros grupos de rock ya con instrumentos porque él se encargó de comprar que el órgano, que los amplificadores y las guitarras y la batería para que muchos, pues muchos contemporáneos nuestros fueran allá a talleres desde la prepa. Este grupo Canec que tú mencionas, yo llegué a escuchar por ahí, no recuerdo haber estado presente en alguna audición, pero dentro de todo ese ambiente cultural que se estaba generando por parte de la Casa de la Cultura y por la universidad, por medio del maestro Calmaro, hacían conciertos los domingos al mediodía en el edificio central. No sé si a Canec le tocó participar en alguna de esas audiciones. No me acuerdo del edificio central. Varios recitales de los que me acuerdo, uno en la misma prepa de Petróleos y otro en la universidad, en el auditorio de la universidad. Fueron muy pocos porque realmente luego ya salimos y ya nos fuimos y lamentablemente no quedó ninguna grabación de aquello, porque además no eran canciones así como conocidas, incluso eran autoría algunas de Oscar. Y bueno, como tú dices, no, la memoria se pierde y no quedó nada de memoria auditiva, fíjate, no, lamentablemente. Pero bueno, pues por lo menos mencionarlo. Rafa de la Rosa, pues mi compañero de grupo en varios proyectos de rock, de jazz, etcétera. Después de Canec, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tu búsqueda de la cultura y las artes, Eva? Ok. Bueno, ya he comentado lo mucho lo importante que fue para mí la Casa de la Cultura y bueno, hago una acotación a lo que tú dices de cómo se ha perdido este ambiente tan multicultural que había en la Casa de la Cultura. Yo lo empecé a ver con los años. Bueno, yo considero que está muy bien que se haya desagregado, porque la gestión cultural pues se fue ampliando, ¿no? Ya después tuvimos un M. Ponce, pues el Centro de Artes Visuales y así, ¿no? Pero yo coincido contigo en que debió de haberse quedado la Casa de la Cultura como el centro cultural en el que había vida. No sé cómo, pero sí que hubiera sido lo que un poco era antes y no lo que es ahora. Ahora es una oficina, entras a hacer algún trámite, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, ahí lo dejo y regreso a los años 70. Después de Canec, yo entré ya al coro de la Casa de la Cultura. Ahí estuve con Mariana. Mariana ya estaba desde el coro infantil, ella estaba cantando y nos incorporamos, bueno, primero desde guitarra y luego desde el coro al Ferial de Aguascalientes. Y el Ferial fue un evento que marcó mucho la vida de nuestra familia en general. Mi mamá iba y filmaba con su camarita Super 8, pues antes no había video ni nada de esto.
filmaba los feriales y curiosamente es, creo que el único documento visual que hay de algunos feriales. Y aquí yo los tengo. ¿Qué era lo que me gustaba del ferial? La manera como se iba ensamblando todo. Me encantaba que desde el aula de la Casa de la Cultura nos daban nuestra partitura para que nosotros aprendiéramos los cambios. Y después cómo íbamos ensamblándonos con la orquesta y después cómo entraba un baile, cómo entraba el otro. Y posteriormente pues ya venían los ensayos generales en el Palacio y todo eso era fascinante. ¿Por qué? Porque hacíamos comunidad. Yo considero que hablar de arte y cultura es hablar de la posibilidad de hacer comunidad. Eso a mí me queda muy Claro, claro, ¿no? claro. Entonces yo veía cómo hacíamos comunidad y cómo empezábamos a charlar entre diferentes. Yo platicaba con O- la de o- danza clásica, que ni al caso, pues, ¿no? Oye, Pero ahí, Eva, causaba expectativa, ¿no? Ya te empezaban a poner los ensayos de que esta canción y esta otra canción, entonces dices, ah, ya viene el ferial, entonces causaba expectativa y se empezaba a formar, a cargar la energía a un ambiente especial de emoción saludable, como tú dices, haciendo comunidad por un interés en algo que la gente recibía con muchísimo agrado. El ferial, desde entonces, es es todo un suceso. Yo también lo viví sobre todo con mi hermana, cuando empezó ella a aparecer en el ferial, que ella estaba en clases de ballet, que la llevaron a clases de ballet que porque estaba medio pasadita de peso, que no sé qué, y después no, pues ya estaba empezando a salir en el ferial y para mi mamá y mi papá era, wow, o sea, ya va a salir en el ferial, ya es algo así como más importante. Se llenaba Palacio increíblemente a las colas para los boletos y todo. A mí me tocó vivir algunos feriales, no todos, pero yo estaba más grande, ya estaba más interesado como en la música de manera profesional, pero sí era una emoción especial, era una emoción especial, aparte que siento que era una oportunidad para todos los estudiantes de los talleres. Era un evento, digamos, escolar que se le trataba de dar un realce importante. O sea, aquí tienes un escaparate para foguearte, para sentir la emoción de estar frente al público. Ahora, no quiero que suene a crítica, pero ahora es otra cosa. Ahora es una cuestión, se concursa, se meten proyectos pues como más serios, más armados por artistas de más experiencia y ya se profesionalizó, que a lo mejor eso es por un lado bueno, pero la parte esta de que el estudiante, el niño del coro, la adolescente que está en danza, pues a lo mejor ya no tienen esta oportunidad tan, tan a la mano como lo tuvimos en aquellos años. claro, y además también el hecho de que haya salido de Palacio ya le dio otro tinte. Ya un Sí. tinte, como tú dices, más profesional, más como de espectáculo, ¿no? De espectáculo Ujú, comercial. Que bueno, yo no lo veo ni bien ni mal, simplemente es otro proceso. Pero lo ujú. que ahí era la emoción de participar en un foro grande con muchas personas, a veces éramos creo Sí, cerca de 500 personas, algo así, y que se diera la oportunidad de que el niño o la niña del coro que tenían 7, 8 años estuvieran participando de ello, ¿no? Y eso que te deja marcado, marcado de alguna manera. En mi sí, caso, por supuesto que fue así, y el hecho de que haya sido en Palacio le daba una calidez especial, sí. lo que creo que se perdió cuando se fue al teatro, ¿no? Entonces, bueno, eso nos fue marcando. Yo estuve aproximadamente unos 5 o 6 feriales, tanto primero en guitarra con mi hermano y mi hermana, después estuvimos en coro y algún año estuve en rondalla, también participé en la rondalla de la Casa de la Cultura. Entonces, digamos que ese evento fue otro de los eventos que me marcó. No sé si le Cre- sigo.
¿Recuerdas algunos de los maestros que tuviste en coro, en guitarra, etcétera? Uno se llamaba el maestro Miguel, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Lo que sí es que era hermano de esta artista Prisma, no sé si te suene, era una Miguel Ángel cantante. Tapia. Exacto, ándale, ya. Es que Miguel Ángel Tapia fue director del Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce. Él llegó aquí como director del Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce y él era como un especialista en la cuestión del canto. Incluso su pareja, a ver si me acuerdo, Encarnación, una soprano que luego se hizo famosa, que venía con él también. Sí, sí, claro, cómo no. ¿Quién Otra, más? yo creo que una que me marcó mucho fue Kenny Suti, soprano, no sé si A ella no lo ubico. ella también fue mi maestra, y otro, el maestro Danilo, es Stanislao Díaz Soria. Él también Estanislao fue Díaz, nuestro, cómo no. exacto, él también fue nuestro maestro de los que me acuerdo. Entonces te digo, o sea, Órale. el coro también era muy padre, ¿no? Porque pues íbamos a cualquier cantidad, sobre todo de iglesias, a cantar en iglesias, y Sí. eso también muy padre, poder pertenecer a un conjunto, ¿no? Y eso nos dio identidad y nos gustó, a Mariana y a mí especialmente, ¿no? Oye, Entonces, perdón, Eva, y había como dentro de, digo, eran niñas o eran adolescentes, pero había como una intención ahí medio escondida o no tan escondida de dedicarse a la música, de dedicarse a esto. mm, no creo, de mi parte no, de mi parte no, lo veía, siempre lo vi como una actividad alterna. ¿Por qué? Pues porque yo seguía el asunto de preparatoria, luego estudiar la universidad y poderme dedicar a una profesión universitaria, que finalmente así fue. Creo que más bien mi hermana Mariana sí como que vaciló un poco en dedicarse a lo que ahora se dedica, que es la academia, o dedicarse a cantar, porque realmente pues Mariana sí canta muy bonito. Bueno, pues ya tú fuiste compañero de Claro. ella, pues, ¿no? En Hechos La No, Mocha. pues fuimos compañeros. Pues tú también estabas en Hechos La Mocha, ¿no? Cuando yo entré. De todo esto de Canec y todo este asunto a Hechos La Mocha, ¿pasó algo ahí más? ¿Hubo algunas otras experiencias musicales? Sí, de Canec, que fue en el 76, 77, está todo esto que te estoy platicando del coro, y en el 81 me parece, sí, 81 es cuando se forma el grupo Hechos La Mocha, que fue a iniciativa mía realmente, o sea, como que yo quería, por toda esta eh, influencia que me dejó Canec, pues yo quería como algo más. Además, la universidad, pues yo sociología, ya empezaba a adquirir pues ideas sociales, ¿no? Que iban ligadas a la música, sobre todo a la música latinoamericana, que en ese tiempo estaba más en boga. Y yo le comentaba a un compañero de mi generación, pues, que la idea de hacer este grupo y demás, y él fue realmente el que se encargó de invitar a las personas. Yo nada más invité a mi hermana y a Tere Macías, que también pues, es una gran amiga, y él se encargó de invitar pues a Víctor Solís, a Chava Camacho, a Andrés Reyes, Yolanda Padilla, ¿quiénes más estaban? Marta Sandoval, en fin, ¿no? Y Oye, entonces, la versión de Hechos La Mocha en la que yo estuve ya era una cosa ya completamente. Era ya era nada que ver con lo que, con la primera versión, ¿no? no, la primera versión era un poco interpretar, porque nunca se hizo composición, interpretar música latinoamericana, un poco de canto nuevo que en ese momento estaba así como muy en boga, Sí. Silvio, Pablo, Síntesis, etcétera, ¿no? Y también un poco de música tradicional mexicana.
Eso fue ya cuando íbamos saliendo de sociología. Salimos de la universidad y entonces ya pues cada uno agarró su destino, su camino, y los únicos que realmente quedamos fuimos Víctor, Mariana y yo. Ajá. Ahí es cuando yo, por invitación del maestro Juárez, voy a dar a la dirección de la Casa de la Cultura de Jesús María, en la cual tú también estuviste, recuerda, como maestro Sí, de... claro, pues tú fuiste mi directora. Así es, en ese momento. Sí, Y, claro. y ahí se reconformó el grupo, pero ya con personas de Jesús María. Y le dimos Sí. más el tinte como de música tradicional mexicana. Y ahí Ajá. duramos varios años. Y ya después viene la versión en la cual tú entras y que yo casi ya no estuve, porque Ajá. tenía a mi hija muy chiquita y demás. El caso es que ya fue como la última versión, que fue por el 88, 89, que fue ya más jazzística, cuando se fueron a Puerto Vallarta, etcétera, etcétera. A mí Digamos me que tocó, a mí me tocó verte embarazada de Eugenia. efectivamente. Sí, oye, bueno, hemos estado hablando de música, de como de tu camino por la música que nos comentas que no era así como tu interés primordial, pero siempre dentro de la música y de tus funciones, digamos, en las instituciones culturales, siempre has tenido el perfil de una cuestión social, de una preocupación siempre social, de tenerle no nada más un sentido del entretenimiento, sino de que tenga un sentido social todo lo que tiene que ver con las artes. Eh, También me gustaría saber en qué momento y cómo esa semilla o esas inquietudes empiezan a fluir, porque llega un momento en que todos tus intereses o tus formaciones o tus experiencias que habías tenido, pues se conjugan. Ya cuando empiezas a tener cargos como este primero que dices de directora de la Casa de la Cultura, pero ¿desde dónde viene ese interés por vincular estas dos partes, que es intrínseco, pues, pero tú lo haces consciente, digamos? Sí, bueno, yo creo que uno viene de sociología, ¿no? En sociología, pues se me abre toda una perspectiva social de A ver, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué decides estudiar sociología? O sea, ya desde antes ya traes un interés en todos estos temas, supongo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, siempre quise estudiar algo relacionado con ciencias sociales, pero francamente no había muchas opciones en ese tiempo para aquí en la universidad, ¿no? Y yo era muy mala para matemáticas, entonces yo buscaba más bien una carrera que no tuviera nada de matemáticas. Esa es la realidad. Pero Órale. yo más bien quería estudiar como antropología. El hecho de estudiar antropología pues era irme a la Ciudad de México y era muy complicado. En esos tiempos también como mujer era más difícil poder Más complicado. pero esta parte social, no sé, yo creo por la misma influencia de mi abuelo, de su amor a la historia de México, a la cultura de México, en fin, pues me nutrió, ¿no? Entonces, pues la parte social siempre ha sido como parte de lo mío, y no, esencial. Y cuando empiezo a trabajar en cultura, o sea, efectivamente, mi primer trabajo fue como coordinadora de casas de cultura foráneas, Ajá. casas municipales, ¿no? Ahí empezó todo, después Jesús María, después fui coordinadora de un centro infantil de enseñanza artística que estaba en lo que ahora fue en algún momento el Guadalupe Victoria, en la calle de Allende, Ajá. directora interina del Guadalupe Posada, en fin. Yo creo que la parte social, que todavía no me quedaba muy clara, se dio en Jesús María, ¿no? Porque yo Mm. veía
a las niñas, sobre todo, que iban pues tapándose la cara, con mucha vergüenza, y después me empecé a dar cuenta cómo la actividad artística empezaba a hacer, a propiciar que las niñas se desarrollaran de una manera como más amplia, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar, es que la cultura no solo sirve para el goce estético, sino que sirve para el desarrollo de las personas, independientemente de que se vuelvan artistas o no. Ahí me empezó a quedar claro. Claro. Y bueno, después estuve aproximadamente en el ICA unos 10 años. Ajá. Después me dediqué a otras cosas que nada que ver, ¿no? Estuve trabajando en el INEGI y después empecé a dar clases y empecé a estudiar. Estudié una maestría en historia, un doctorado en historia, y ahí empecé a reforzar, o más bien a darle importancia el sentido de comunidad, o sea, que tenemos que desarrollar a la comunidad, participar de ella para poder vivir en armonía social, ¿no? Todo esto, te digo, fue el estudio y fueron las clases que yo daba en diversas universidades, pero yo creo que ya de manera consciente y sistemática fue en el IMAC cuando sí ya hice una propuesta de desarrollo comunitario a partir del arte y la cultura. Yo te considero o te percibo como una persona sumamente estudiosa. Digo, a mí no se me dan esas cosas y yo admiro mucho a la gente que tiene esa dedicación, pero todo este proceso de estudiar, de investigar, ha sido largo, Eva. No ha sido algo eh, gratuito, ni algo sencillo, ni algo rápido. Si tú mencionas que hasta allá en el IMAC pudiste como aplicar, digamos, esas inquietudes, tratar de hacer un proyecto que tuviera esos beneficios sociales, platícanos cómo llegas al IMAC, porque pues hay una designación directa. Esos puestos, según yo, por lo regular son puestos o cargos políticos. No sé si también tú te has inmiscuido de alguna forma en la política, porque yo no tengo esa percepción tuya, más bien te percibo, como te digo, como una persona de estudio, de investigación, de trabajo, de sensibilidad, pero la política es un tema muy diferente. ¿Cómo llegas tú al cargo de directora del IMAC? Porque como te digo, pues se percibe que son puestos así designados por cuestiones políticas más que nada. Sí, no, fue porque Lorena Martínez, pues me investigó, porque me lo dijo, ¿no? Estuvo investigando ahí, yo creo que en los ambientes artísticos académicos, y entonces decide invitarme, que ya fue hasta el final, 2 días antes de que tomara posesión. No soy mujer de partido, me considero una mujer de izquierda, pero ni siquiera en los partidos de izquierda he participado, no es mi línea de trabajo, más bien ha sido a partir del movimiento social organizado de ONGs u organizaciones civiles por donde he estado trabajando. Entonces, más bien, lo que pasa es que hicimos un proyecto de cultura, un grupo de amistades, y lo presentamos en algún momento a Lorena, y a Lorena le gustó, y bueno, ya a partir de ahí pues ya me hizo la invitación, pero no, definitivamente no fue por trabajar en campaña, ni mucho menos, ni por participar en el partido, no. O sea, yo fui de las poquísimas personas que estuvo en su gabinete. Había otros, por supuesto, que no entramos
por un partido o por el trabajo de campaña, ¿no? Sino porque ella buscó trayectorias, me imagino, y pues se encontró en este caso conmigo y pues ya me hizo la invitación. Antes de ahondar un poco más en el tema de tu labor en el IMAC, mi pregunta sería, habiendo estado en el ICA, en varios cargos, en varios puestos, ¿por qué no se dio o no lo intentaste o no lo tenías tan consciente este asunto de armar algún proyecto que tuviera este sentido este sentido de tejido social, de ayudar socialmente mediante la cultura y las artes? O sea, ¿se dio así por tu proceso, digamos, de investigación, o no tuviste la oportunidad, o si presentaste alguna idea y no fue escuchada, o por qué en el ICA no sucedió? No, pues yo creo que por mi mismo desarrollo personal, ¿no? En el tiempo que estuve en el ICA, que te puedo decir que fue del 83 al 92 más o menos, ahí vinieron ciertas ideas de desarrollo comunitario a través de la cultura, pero no lo tenía todavía tan anclado como lo tengo ahora, sino lo veía como lo vi en Jesús María, ¿no? Esta es la de ahí, pero nunca me surgió la inquietud como de poder hacer un proyecto, ¿no? Y que fuera tomado en cuenta. No fue en ese momento mi interés personal, porque también mi mismo trayecto de vida pues no había dado como para presentar algo por el estilo. Yo todavía en ese tiempo, yo seguía pensando que el arte y la cultura eran pues para ir a un buen concierto, para ver una buena obra de teatro y sentirnos bien. Hasta ahí. Pero, como te decía hace rato, yo creo que el dar clases, ¿no? Y refrendar más mi postura social, también mi activismo político, porque yo he sido una activista. Entonces, todo esto me fue llevando a lo que después sucedió en el IMAC. Digamos que en el IMAC fue la consecuencia de una serie de cuestiones o de aspectos que me fueron llevando ya ahora sí a pensar el desarrollo comunitario a partir del arte. Antes no, o sea, mi mismo proceso de aprendizaje pues me fue llevando a ello, pero pues fueron años. Fueron años de activismo político, fueron años de gestión cultural y fueron años de academia, lo que me llevaron justamente a poder plantear lo que planteé. ¿Qué actividades o cuáles han sido tus quehaceres en lo que tú mencionas como activismo político? Digo, en la parte de la docencia, de dar clases, pues has dado clase en preparatorias, en universidades, maestrías, etcétera. Que eso también es una experiencia muy enriquecedora, que supongo que también te sirvió mucho para todo esto. Pero en la parte del activismo político, ahí de plano es un asunto en el que es completamente voluntario, en el que no tienes una remuneración, que lo haces más bien por una cuestión ideológica, ¿no? En la parte de la docencia, pues recibes una remuneración. En la gestión cultural, normalmente también hay algún beneficio, pero en el activismo político, ¿cuál ha sido tu desarrollo y tu ideología, digamos? Sí, ya te decía, yo me considero una mujer de izquierda, que me he nutrido de las experiencias políticas del zapatismo. Estuve yo en el Frente Zapatista de Liberación Nacional como 6 o 7 años, por ahí, del anarquismo. Estuve en un grupo, en una coordinadora de jóvenes anarcopunk. Eso me nutrió muchísimo. Socialismo, comunismo, por todas las teorías marxistas que estudié en sociología.
Y el feminismo, pues como una convicción que ha estado prácticamente desde 1980 por ahí, y bueno, pues ahí es por mi condición de mujer. Entonces digamos que esas han sido como las líneas ideológicas que me han enriquecido, ¿no? Entonces que soy una especie de producto de una mezcla de todas estas ideologías, ¿no? Y eso pues sí, ¿Y, sí me ayudó mucho después. y qué es lo que es un activista? O sea, eh, ¿cuál es el sentido de las actividades que realizan? O sea, eh, se organizan diferentes cosas, pero ¿qué es en sí lo que hace un activista? ¿O cómo es su participación? Un activista mueve. Por eso a lo que sucede en marchas, manifestaciones, etcétera, se le llama movimiento social, Ujú. que pretende es mover conciencias y mover acciones, influir en la comunidad para que piense, reflexione, se concientice de una situación de Exacto. injusticia y pueda tomar acciones para cambiar una realidad social. Entonces a eso se dedica un activista, a mover conciencia, a participar en una colectividad a través de diferentes manifestaciones, sobre todo de calle, pero no solo de calle, también pueden ser foros, incluso dentro de la academia. Y el propósito sí es modificar una realidad de injusticia. Eso es. Y eso creo que lo he sido desde fines de los 70. Y eso marcó Sí, el trabajo. Claro. claro, es compartir tus convicciones, ¿cierto? Es eso, compartir tus convicciones para tratar de concientizar, como tú dices, de realizar cambios. Al momento de que entras como directora del IMAC, pones en práctica pues todo este bagaje que traes en esas diferentes vertientes, pero yo le agregaría pues el beneficio o el plus de que tienes una sensibilidad artística. Bueno, pues sí, porque desde, o sea, toda mi vida he estado involucrada en un ambiente cultural, ya sea desde la familia, después desde las escuelas, en fin, ¿no? Y, y, Evidentemente. y, y lo menciono porque pudiera ser que una persona con cierto nivel de estudios como el tuyo, como con esta cuestión de ideológica y de convicciones, podría tener un perfil adecuado, pero esta pregunta no sé si la voy a plantear yo correctamente, pero de repente podría ser que con esas convicciones ideológicas y con todo este academicismo, se pudiera pensar en utilizar la cultura y las artes de una manera, digamos, mm, doble, pues, o sea, como oculta, utilizar las artes y utilizar la cultura para concientizar. O sea, que es algo favorable, pero sin esa sensibilidad que tú adquiriste, ¿no crees que podría ser algo como que podría haber convertido o se podría convertir en algo no tan provechoso, no tan saludable? Porque se tiene que dar un lugar también a las expresiones artísticas, buscando también expresiones y manifestaciones artísticas, eh, digamos, auténticas. Bueno, no sé si te entendí bien, pero voy a tratar de responder. Cuando yo llego al IMAC por invitación, le pedí a la ya alcaldesa pues autonomía de alguna manera, ¿no? De que las decisiones serían mías y del equipo que me acompañó, que por cierto estuviste tú ahí en ese equipo,
Y afortunadamente, Lorena fue muy respetuosa. O sea, nunca trató, no sé si va por ahí el comentario, pero nunca trató como de imponerme acciones para que la cultura fuera algo que beneficiara a su partido político, por decirlo. Claro, Nunca. o sea, como nada de manipular, pues. No, no. Y eso Exacto. me encantó, porque Claro. tuve libertad de acción. De hecho, al principio yo no la conocía, no era mi amiga. O sea, no fue por amistad que yo llegara, ¿no? Entonces, como yo no sabía como por dónde, creo que en la primera reunión que tuve con ella, le hice esta pregunta. Consulto, consulto, hago e informo, o hago e informo. Y ella muy inteligentemente, ¿sabes qué me respondió? Hazlo bien e informa. Entonces la Órale. parte de consulta, pues no, yo nunca le tuve que consultar y todas las acciones que realizamos, pues yo informaba, ¿no? Y ella me apoyaba, sobre todo en la gestión del recurso federal. Entonces, esa fue una gran ventaja que creo que no se da en los demás municipios, que a veces lamentablemente la cultura es para, ahí viene la campaña para presidente municipal y al grupito de rondalla, ahí lo llevan para el acto político, ¿no? Claro. Esto no fue así. Esto creo que sí se rompió. ¿Y qué satisfacciones te dejó esa gestión en el IMAC? Que yo creo que fueron bastantes porque aplicaste muy inteligentemente, yo creo que todas las inquietudes y todas las acciones que tú consideraste beneficiosas para la sociedad en general de Aguascalientes. ¿Qué tan satisfecha te sientes de todo eso que hiciste, como las luciérnagas, no sé, hubo una cantidad de cosas ahí que dejaste ahí un sembrado y que posteriormente fueron creciendo en el IMAG? Y el IMAG, pues, digo, yo ahorita soy parte del IMAG aún, y se ha convertido en una institución pues importante, que figura mucho y que siempre tiene abiertas las puertas a la sociedad desde que tú entraste. No conozco francamente muy bien las gestiones anteriores, no tuve así mucho acercamiento, estaba a lo mejor yo más ocupado por otro lado, pero sí siento que a partir de tu gestión se abrieron las puertas. ¿Qué satisfacciones te deja o qué te faltó, qué te dejó así medio insatisfecha que dijiste, esto no me alcanzó el tiempo? Bueno, para contestarte, primero sí quisiera comentar que se armó una política, un documento con la política cultural del municipio de Aguascalientes, cosa que no había sucedido en el municipio, incluso a nivel estatal. No sé si haya documentos con políticas culturales expresas. Sé que hay una ley de cultura, pero como política de gobierno, bueno, yo no conozco. Igual y sí hay. Entonces, lo que yo redacté fue una política cultural con un marco teórico incluso. A ver, ¿qué entendemos por cultura de entrada, no? Y de Claro. ahí fui desglosando en objetivos y posteriormente en líneas estratégicas que fueron traducidas ya en acciones concretas. Este plan de cultura no lo hice, bueno, sí, yo lo redacté y demás, pero fue nutrido por algunas voces de amistades mías que sí tienen relación con la cultura, pero sobre todo son personas de ONGs que tienen una conciencia social muy, muy profunda, y todas estas personas me ayudaron con ideas a poder elaborar este proyecto. Entonces, una primera satisfacción es que partimos de un documento, Uh-huh. una política cultural municipal.
A partir de ahí, entonces, se empezaron ya a desglosar, como te decía, las líneas estratégicas. ¿Cuáles son las principales satisfacciones? Yo creo que una, como la de más relumbrón, por decir, yo creo que es el Festival de la Ciudad. Antes de la gestión donde estuvimos, había celebraciones del aniversario de la ciudad, pero eran como, pues traemos a este grupo y a este otro, y hasta ahí. Pero cuando yo entro al IMAC, una de mis intereses era vincularme con otros directores y directoras de otras instituciones de cultura municipales en el país, y me encuentro con el famoso CONAIMUC, que era justamente este centro en el cual confluíamos diferentes instituciones de cultura municipales. Bueno, ese CONAIMUC el primer año hizo un curso de capacitación para realizar festivales. Yo voy con Cuca, que era la administradora, y dije, tenemos que hacer un festival de la ciudad, que no quede nada más en un conjunto de eventos. Y entendí que un festival tiene un motivo, tiene una visión, y con base en ese motivo se va buscando eventos, pero que abonen a ese motivo, que en ese momento era Aguascalientes como un ente multicultural. ¿Ya? Entonces, el festival, que empezó desde algo muy pequeñitito, creo que fue creciendo gradualmente, y ese es uno de mis grandes satisfacciones. Y bueno, hasta el momento, bueno, no sé si este año por cuestiones de la pandemia se esté realizando, pero es algo que me dio muchas satisfacciones. Otro evento, tú ya lo comentabas, las luciérnagas, que bueno, describo de qué se trató este proyecto. Era poder crear espacios de cultura, pequeños espacios de cultura, sobre todo en colonias marginadas, a través de adquirir en comodato los módulos de policía que hay por todos lados en el estado. Claro. Y crear actividades, espacios de actividades culturales, ¿no? Y lo que se hizo fue el proyecto Luciérnagas, que fue un proyecto de exploración artística infantil y que se desarrolló en 19 módulos de policía. Este fue, bueno, yo podría hablar de las luciérnagas muchísimo, pero finalmente me dio muchísima satisfacción. Quien dirigió el proyecto fue Tete López, que lo hizo muy, muy bien a mi gusto, y bueno, que además ella era especialista en pedagogía artística, ¿no? Entonces, bueno, ese fue otro gran satisfacción. Una más, yo creo que, no, sin duda, pues el premio Dolores Castro, que hasta ahora veo con mucho aliento que es un premio que no se quedó a nivel regional, sino que ya es un premio nacional. Me da... Y cumple 10 años. Exacto, cumple 10 años, efectivamente. Aquí te voy a poner un ejemplo de cómo mi convicción política desencadenó en una actividad cultural. Yo soy feminista. Entonces, como feminista, creo que a lo largo de la historia la expresión escrita de las mujeres ha estado en desventaja con relación a los varones. Ahora ya no tanto, pero antes, pues claro que sí, ¿no? Entonces, yo en mi convicción de feminista decía, hay que realizar una acción afirmativa para que las mujeres tengan o se les impulse, se les promueva en su capacidad creativa a través de la escritura. Y entonces es que se creó este premio, ¿no? Este es una gran satisfacción. Yo creo que otra satisfacción fue el Faro Carranza. A mí me gustó mucho que... Claro. Faro Carranza, porque se dio la posibilidad de promover sobre todo al arte local.
tanto a las artesanías como a grupos de teatro, de música, y que creo que todavía hasta la fecha se sigue realizando. Esa fue otra gran satisfacción. No sé, se me va la memoria, pero otro fue, por ejemplo, el premio Alerta, que era dar posibilidad a grupos emergentes de que pudieran realizar sus proyectos. Ese fue otro. Crear el Centro de Animación Oriente, de Animación Cultural Oriente, como una especie de Casa de la Cultura en línea verde que diera la posibilidad de talleres a personas en situación de desventaja. Y esto me lleva a comentarte que yo creo que la principal satisfacción, y creo que fue un trabajo, tampoco me atrevo a asegurarlo, pero creo que fue un trabajo inédito en la gestión cultural en Aguascalientes, fue poder ofrecer servicios culturales en colonias marginadas. ¿Por qué? Lo digo porque generalmente el ICA, por ejemplo, más bien ha orientado o ha atendido públicos clase media, media acomodada tal vez, ¿no? Pero entonces yo en un diagnóstico que realicé al principio dije, ¿y dónde están los servicios culturales para personas marginadas? Claro, hay programas, por ejemplo, de raíces, Alas y Raíces, por ejemplo, ¿no? Que sí va a los sectores populares, pero muy poco, pues. Entonces, sí, y fui criticada también por ello, sí orienté. Si el ICA se dedica a sectores medios, vámonos a donde nunca ha habido cultura. Los servicios culturales, Claro. porque hay en todos lados, ¿sí? Y por eso orienté mucho el trabajo a Línea Verde o a colonias como Insurgentes, Pocitos, etcétera, etcétera. Esa es una gran satisfacción porque creo que quedó como un sello. Y el otro es, y tú eres del proyecto que tú dijiste, es un claro ejemplo que además lo presumo mucho, por cierto, es poder hacer proyectos culturales, pero con una perspectiva social. Y retomo, tú lo puedes decir. O sea, este trabajo que hiciste en Son de Paz, Claro. de cómo a través de el adiestramiento técnico o las asesorías técnicas que tú ibas realizando a diferentes grupos, que bien podía ser un grupo de rap, un grupo de jazz, una rondalla, en fin, no importaba, pero tú a la vez promoviste que hubiera talleres de derechos humanos y de resolución no violenta de conflictos. Esa era Así la de ahí. es. Esa era la de ahí. Así como ese proyecto, que presumo mucho, así fueron otros, Claro. ¿sí? La idea de formar artísticamente, pero también en temas de corte valoral. Y esa es otra de mis grandes satisfacciones. Eva, ¿y qué sientes que te haya faltado? ¿En qué te quedaste corta? ¿En qué dijiste, chin, me faltaron otros 3 años para poder completar tal cosa? Faltó ¿En qué tiempo, tema? faltó tiempo. En todos, En faltó tiempo. todos. ¿Por qué? Porque el primer año llego, pues mientras te envuelves de todo lo que es el municipio, yo nunca he trabajado en un municipio, mientras le hayas la onda para bajar recursos federales y todo, bueno, como quiera ahí va, pero es el inicio. El segundo, pues con todo. Y el tercero también fue con todo, pero también, pues ya la última parte, la entrega-recepción y todo esto, como ir cerrando los procesos. Entonces, muy poco tiempo. Es Sí. muy, pero muy poco tiempo. Eso es lo que me faltó. Estoy satisfecha en general de la política cultural que pudimos implementar, pero faltó desarrollo. Faltó poder fortalecer cada uno de los procesos. Sí, pues ahí sí. Ya. Yo siento que sentaste precedentes en todos estos temas que tú mencionas y creo yo, bueno, yo continué dentro de la institución, se generó claridad en muchos de estos temas, pero sí sentaste tú el precedente, fuiste la punta de flecha, el parteaguas de
este enfoque, de que tú mencionas de servicios culturales dentro del municipio a los sectores en los que pues no estaban atendidos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Después de IMAC, Eva, yo te he visto en la aventura. Has andado en lugares pues peculiares, con propuestas sociales arriesgadas, innovadoras, en Cherán, etcétera. ¿Qué siguió del IMAC para ti después? ¿En qué anduviste? ¿En qué has andado? Muy bien, regresé a la academia, volví a dar clases, estuve en un colectivo de educación para la paz y los derechos humanos, mismo que me ayudó a adquirir ideas sobre educación para la resolución no violenta de conflictos, la armonía social, etc. Ese es un antecedente. Y bueno, pues ya cuestiones más personales me llevaron a buscar otras alternativas. Sentía que ya en Aguascalientes ya como que sentía la necesidad de un cambio de aires. Yo soy viuda, mi hijo y mi hija ya tienen sus vidas aparte, yo vivo sola de hecho, entonces no me tenía como anclada a alguna situación personal aquí en Aguascalientes y se fueron dando las cosas, curiosamente, ¿no? Me pidieron, una amiga mía muy querida, me pidió si presentaba yo un libro que se llama Reconstrucción del Tejido Social. Y cuando lo leí me encantó. Me encantó porque hace un planteamiento que se llama la utopía del buen convivir, que es un proyecto muy amplio en el cual intervienen gobiernos, familias, economía, espiritualidad, educación. Entonces, me encantó tanto que cuando voy a presentar el libro, iba también uno de los autores, que es un jesuita. O sea, este libro lo escribió un grupo de personas relacionadas con la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Y ahí yo le dije al sacerdote, ¿podría yo colaborar con ustedes? Me encanta esto, donde sea menos en Aguascalientes, yo les decía, ¿no? Y me dijo, sí. Y me invitó a participar en lo que ahora estoy trabajando, que se llama Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social. Es una obra de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Yo, sin ser religiosa, o sea, vine a incorporarme a este trabajo, no tanto por cuestiones religiosas, ahora sí, ya puedo decir que soy una conversa, pero en ese momento no, más bien por la labor social que hacen los jesuitas, que a mí me encanta, ¿no? Entonces, me voy a la comunidad de Cherán, que es muy interesante, es una comunidad indígena, purépecha, autónoma, y ahí vivo en la casa de una familia purépecha, y eso me dio otros horizontes totalmente. O sea, mi vida cambió radicalmente a partir de que entro aquí a este proyecto. Estoy 2 años en Cherán en temas de educación para la paz y los derechos humanos. Luego acaba mi función ahí, me voy a Chalco, que Chalco es diametralmente opuesto a Cherán. Es una comunidad urbano popular con muchísima violencia, muchas manifestaciones de violencia, y seguí haciendo trabajo comunitario. Acabo de concluir mi trabajo en Chalco y ahora me incorporé a oficinas centrales que están en México, pero voy a trabajar desde aquí de Aguascalientes, viajando, asesorando proyectos, dando pláticas, en fin, lo que se vaya necesitando. Entonces, el haber entrado al proyecto de reconstrucción, de todo aquel bagaje que tú platicas, pues me lo intensificó, de tal forma que tengo 63 años y yo quiero seguir trabajando en esto. Finalmente, ahora desde el ámbito religioso, sigo con esta idea, Abraham, de hacer comunidad, de tejer comunidad.
se hizo desde la cultura, lo hice, creo yo, desde la academia y ahora lo estoy haciendo en comunidad, en desarrollo comunitario. Entonces, digamos que es otro producto de, pues, de esta trayectoria que pues ha sido muy rica para mí, ¿no? Y pienso seguirlo por ahí. Mencionas que eres una conversa, en verdad eres una conversa ahora, Eva, porque hemos tenido algunas veces tú y yo conversaciones respecto a la espiritualidad, respecto a Dios, etcétera. Tú sabes que yo tengo mis prácticas espirituales, religiosas, y me llama la atención todo esto porque siendo tu ideología de izquierda, ateísmo, etcétera, vienes ahorita en este momento ingresando o entrando en un proyecto que parte de un grupo religioso. ¿Cómo se da esto y qué cambios internos? O sea, ¿qué te has cuestionado en esa parte espiritual, en esa parte pues de la existencia? Toda esta lucha es por tratar de vivir bien en este mundo terrenal, Claro, pero, pero ¿qué parte te ha movido en el asunto existencial, en el asunto de la espiritualidad? yo creo que un primer momento fue cuando fallece Juan Pablo, mi pareja. Sí. En los momentos de duelo, yo me iba a mi terraza y yo decía, bueno, ¿dónde está toda aquella energía creativa que tenía Juan Pablo? Juan Pablo fue un hombre muy creativo. Yo decía, es que tiene que estar en algún lado, no creo que se haya acabado con mi fallecimiento, ¿no? Y entonces ahí empecé un poquito a sentir esto de una conexión mayor con la Tierra y con el cosmos, ¿no? Pero así, o sea, de manera espontánea. Pero cuando entro con los jesuitas, ellos tienen lo que se llaman ejercicios espirituales, no sé si los hayas escuchado. Sí. Que son, bueno, en mi caso, 8 días estar en silencio en alguna casa de retiro, que preferentemente esté en la naturaleza, ¿no? Que tengamos contacto con la naturaleza, 8 días en silencio. Cuando a mí me dicen, es que hay que estar 8 días en silencio, yo pensé, va a ser imposible, o sea, ¿cómo alguien puede estar callado tanto tiempo? No, lejos de eso, al 8º día yo decía, quiero más de esto. ¿Por qué? Porque los ejercicios, o sea, los ejercicios los escribió San Ignacio de Loyola, ¿no? Uh-huh. Es una pedagogía, te va diciendo paso por paso, ¿no? Este primer día se van a leer estos textos bíblicos y vas a hacer estos ejercicios, nos dan indicaciones cada día, que finalmente lo que ocasionaron en mí fue un movimiento interno impresionante. Por supuesto. De autoconocimiento, de entrar en crisis conmigo misma, de cuestiones que yo pensé que ya estaban enterradas, salen a flote. Entonces, ahí empecé a sentir, sobre todo en los segundos ejercicios, yo ya llevo 4, pero sobre todo en los segundos, empecé a sentir la necesidad de meditar, lo que nunca había hecho en mi vida. Y eso además fue en un clima muy favorable, porque fue en Cherán. Allá el ambiente lo propiciaba, ¿no? No sé, la conexión con la naturaleza, con el bosque, porque es una zona boscosa, eso ayudaba mucho. Y me di cuenta que meditar me estaba ayudando mucho, no solo incluso para habilidades socioemocionales, control de estrés y todo eso, sino a pensar en otras cualidades que yo pudiera tener, que no me atrevo todavía a decirlas, pero de protección a otras personas, por ejemplo, ¿no? Yo trato de proteger energéticamente a otras personas. No sé si lo logre, pero estoy en ese camino de aprendizaje, vamos, ¿no?
Entonces la meditación me ha dado la posibilidad de la armonía personal. Creo que soy una persona que, o sea, vivo sola en casa y soy feliz desde vivir sola en casa, en mis momentos de meditación, de conexión con la naturaleza. También Cherán me dio la oportunidad de entender la importancia de la madre tierra, por ejemplo, ¿no? De amarla, de Claro. que cuidarla, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran enseñanza, ¿no? Entonces, entender la madre, bueno, tratar de comprender por qué estoy aquí pisando la madre tierra y ahora me da por tomar una copa de vino en mi terraza y ver la luna y las estrellas y me puedo pasar horas en la noche, también en un Claro. plano de meditación. Y eso ha cambiado mi vida, totalmente. Pues eso es lo que te podría decir, no sé. Creo que, o sea, me da mucho gusto lo que me comentas. Siento que la sociedad en general, Eva, necesita de este tipo de enseñanzas, porque para mí, por ejemplo, este podcast lo inicié cuando, o bueno, la idea me vino cuando tuve la pandemia, el COVID, y yo desde el principio sentí que la pandemia nos venía a traer enseñanzas para que intentáramos cambiar nuestra manera de vivir, porque hemos estado abusando de la tierra, hemos estado abusando de los demás, hemos estado abusando de los animales sin ninguna limitación, sin ningún control. Y yo sentía que esta era una lección que debíamos aprender a vivir de otra manera, a ver la vida de otra manera y a darle la importancia a las cosas que verdaderamente son importantes. Estoy un poco decepcionado porque siento que no aprendimos nada y que la sociedad sigue en su inercia de degradación, lo podría decir yo, es mi punto de vista. Pero me da mucho gusto que tú estés encontrando todo este camino que te hace encontrarte a ti mismo, ¿no? Eva, ya casi para terminar, ahorita vamos a hablar de los discos que siempre nuestro invitado nos comenta, pero antes de eso, me gustaría saber en qué estás ahorita, o sea, cuáles son tus proyectos ahorita, cuáles son tus planes, o que nos comentes lo que quieras tú comentarnos, casi para finalizar. Sí, bueno, sigo en este proyecto de reconstrucción del tejido social. Me encanta preparar y dar talleres. Eso es creo que lo que más me gusta. Te puedo poner un ejemplo. La semana pasada hicimos un taller, no solo yo, un grupo de compañeros y compañeras, a lo que se llama la pastoral penitenciaria. Yo ni conocía eso, ¿no? Pero son personas de iglesia que trabajan en las cárceles, en todo el Ajá. país. Fue muy interesante que fue un curso que dimos a personas que viven en diferentes partes de México. Y, por ejemplo, el tema fue justicia restaurativa a través de círculos restaurativos, que son círculos de escucha. Pero fue tan rico porque a la hora de diseñarlo, pues traigo yo a colación cuestiones artísticas, por ejemplo, ¿no? Elijo algún poema, se da toda la indicación de lo que puede ser un círculo, la importancia del diálogo, cierro con alguna canción que represente toda la cuestión restaurativa. Eso me encanta. Me encanta saber que la creatividad la puedo utilizar para hacer incidencia y para seguir despertando conciencias. Ahora lo que me gusta es que ya es de más alcance. ¿Por qué? Claro. Porque estamos trabajando en todo el país. Entonces, estoy bien convencida de estar en este proyecto y pues creo tener las fuerzas, la salud para seguir, y si así me lo permiten también los jesuitas, pues yo seguiría en este camino. Si no es por aquí, definitivamente buscaría algo que esté relacionado con el desarrollo comunitario. Eso es. Excelente, Eva. Oye, pues vamos a pasar ahora a la parte
de los discos que te pedía yo que me mencionaras 2 discos sumamente importantes en tu vida. ¿Con cuál disco quieres empezar? Bueno, yo creo que con el álbum de Miguel Hernández de Joan Manuel Serrat. Okay. Me fue difícil esta tarea que me encomendaste, porque pues a mí me gusta mucha de los géneros musicales, de los contenidos, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando pensé los dos discos, pensé de hecho en 2 discos de Joan Manuel Serrat, porque sin duda Ajá. el músico, por llamarlo así, cantautor, que más ha influido en mi vida, y no nada más en la mía, sino yo considero que de mi familia, es Joan Ajá. Manuel Serrat, o sea, sin duda. Okay. Joan Manuel Serrat llegó a nuestra vida por ahí del 73, 74, y ya no lo soltamos, jamás, y seguimos. Sí. Héctor, mis hermanas y yo seguimos escuchando a Serrat hasta la fecha. ¿Por qué? Porque Serrat fue y sigue siendo un cantante que no le canta al amor nada más así porque así, sino que le canta al amor y a otras situaciones de la vida social con una intención de despertar conciencia. Entonces lo que hace Serrat con este disco y con otros es musicalizar poesía de poetas sociales, como es Miguel Hernández o Machado, por ejemplo, ¿no? Alberti, que fueron poetas españoles muy comprometidos con su sociedad y que ese compromiso social lo dejaron plasmado en poemas, ¿no? Y lo que hace Serrat fue musicalizarlos. Pudo haber sido otro. Todos son muy importantes. Elegí este de Miguel Hernández porque pues le canta a un niño yuntero, porque una de las canciones que más me gustan son Nanas de Cebolla, que la compuso en la cárcel, pues es una canción de cuna para su hijo, la compone en la cárcel, finalmente muere él, pero su esposa le decía, pues ella tenía su niñito y que no tenía que darle de comer, y él decía, pues las cebollas, ¿no? Entonces a mí me conmovía mucho esa canción, entonces por eso creo que es uno de los grandes referentes, ¿no? Este álbum, pero en general, casi todos los álbumes de Serrat. Joan Manuel Serrat, ¿lo considerarías un pionero? ¿Un pionero de la música social? Sí. Ay, está difícil. Como que hubo una generación junto con él, ¿no? En diferentes partes del mundo, ¿no? Mira, yo creo que pioneros de la música social, pues tú debes de saber más del tema, es dentro del rock, ¿no? Del rock de los 60s, que está inscrito en la década pues de esta década que fue de muchas rupturas. Sí, bueno, Bob Dylan, por ejemplo, podría ser uno. Por supuesto, ¿no? Joan Baez y pues muchos Claro. otros. Sí, sí, pero de habla hispana yo creo que, no sé, Juan Manuel Serrat, Sí. quizá, hasta Silvio Rodríguez, Víctor Jara. A ver, Joan Manuel Serrat está en España, ¿sí? Silvio Rodríguez creo que es un poco después, junto con Pablo y todo lo que es la nueva trova cubana, más bien ya fines de 70s, 80s tal vez, ¿no? Fines de los 70s. Sí, pero Joan Manuel Serrat es de fines de los 60s, ¿no? Yo De los creo 60. que él estaba haciendo su labor en España, y vaya, en tiempos de dictadura, ¿eh? En Pero tiempos de también, Franco. por supuesto, pero también creo que fue fundamental el movimiento de música andina, de lo que se llama comúnmente como música latinoamericana, que ahí sí fue Víctor Jara,
Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, etcétera, que ellos lo que utilizaron fue los ritmos andinos, los ritmos de los países sudamericanos para hacer conciencia a través de letras muy sociales. Entonces, sí, el movimiento de música latinoamericana fue importantísimo. Y Serrat en España también haciendo lo suyo. Ajá. Y el otro disco que es, bueno, antes quiero decirte que, como ya te había mencionado, yo no conocía ninguno de los dos discos y al escucharlos, bueno, en la parte musical, se me hacen discos con una elaboración que ya no escucho yo, porque están orquestados. O sea, hay arreglos orquestales que obviamente son orquestas reales, ¿no? No como ahora que son samplers, etcétera. Pero sí hay un trabajo ahí y además hacían muchísimos discos. La discografía de Serrat es vastísima, como tú dices, desde los 60s. Yo creo que tiene un equipo de arreglistas, de ingenieros, impresionante porque son discos muy elaborados, aunque la grabación suene ya antigüita, por supuesto, pero son discos sumamente elaborados. El otro disco que escogiste fue el de Mujer, de Amparo Ochoa. Exacto. Bueno, Una mujer con un canto muy pasional en su voz, o sea, una pasión en la voz ahí. Y obviamente también las letras tienen que ver con todo el asunto social y aborda ella diferentes géneros musicales en un mismo disco, muy variado. sí, bueno, de entrada, Amparo Ochoa, yo le tengo mucha admiración porque ella fue una de las pioneras del canto social en México, en la Sí. década de los 70. De hecho, yo la conocí en una que era especie de peña, no sé si tú llegaste a ir en los años 80, principios, que se llamaba El Caminero, ahí por el Jardín de San Marcos. Era De Ismael, de Ismael. Ah, ok, sí, exactamente. claro. Ahí donde conocí yo a Amparo Ochoa. Y ella, pues se dedicó a mover conciencias a través de la música, pero específicamente este álbum marcó mi vida porque es un álbum que ella lo dedica de una manera crítica y concientizadora a la situación que vivimos las mujeres. Yo Sí, creo sí. que es el primer álbum de este tipo que existió en México y que después no hubo otro. Ya ahora hay otros grupos que francamente ya desconozco, ¿no? Ya hay otras canciones que vuelven a retomar el tema, pero ese quedó como un ejemplo de, de música para generar conciencia. Y esto viene además a colación por un tema muy personal. Yo me inicié como feminista, todavía no me queda muy claro, ahí tengo un debate. Yo digo que fue en el 78 y una amiga mía dice que en el 81, igual, cualquiera que haya sido la fecha, fue fines de los 70, principios de los 80, cuando un grupo de amistades, amigos y amigas, quisimos celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que antes no se celebraban. O sea, sí lo No, llegaban a celebrar las chicas de Cañada Honda, pero no, estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Y nos reunimos en la Escuela Ponce, Manuel M. Ponce. Bueno, conoces a Salvador Camacho, tal vez, ¿no? claro. Muchas personas ahí. Y cantamos una canción de ese álbum que se llama Cuando agosto era 21 y el tema es el aborto. Entonces, ese disco me recuerda mi primera participación como feminista, que fue ese día exactamente, un 8 de marzo, y que el feminismo ya no lo solté y no lo voy a soltar. Entonces, por eso la importancia de este disco. Sí, es un disco completamente feminista. Yo así lo escuché ayer. O sea, para mí, y además
la pasión que le pone Amparo, igual también la elaboración de los arreglos. O sea, de repente estás oyendo un jazz y de repente estás oyendo una canción ranchera. O sea, Sí, una versatilidad y una interpretación impresionante y con una temática completamente social y feminista, por supuesto. Pues no por nada el disco lleva ese título, ¿no? De mujer. Y son discos publicados en los 70, los dos, Eva, efectivamente. Ya hace entre el mucho. 72 y el 76. Eva, pues no sé si quieras agregar algo a esta charla, decir algún mensaje para la gente que nos escuche, que nos vea. Bueno, a lo mejor como una recapitulación, o sea, el sentido de mi vida ha sido hacer comunidad desde diferentes ámbitos, se puede hacer, desde donde tú estés. ¿Por qué creo que es importante hacer comunidad? Porque eso nos va a salvar. Si vivimos en aislamiento y en apatía, eso no ayuda. Tenemos que hacer comunidad. Creo que todo está vinculado con todo. Todos estamos vinculados con todo. Entonces, si estamos en vinculación, eso nos va a ayudar a cuidarnos, a poder abonar al cuidado comunitario y a salvarnos, porque yo creo que ya es una emergencia, porque este mundo está muy lastimado. Eso sería yo. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Eva. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que sigas profundizando en tus búsquedas, porque eso nunca se acaba. Siempre uno tiene que continuar buscando para poder encontrar las soluciones, los caminos, las respuestas. Te mando un fuerte abrazo y pues me resta decirles, como siempre en este podcast, que yo del futuro no me acuerdo. Muchas gracias, Eva. Hasta Gracias. luego.